Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Red Salud Educa, este espacio que Red Salud ha creado especialmente para que conversemos, nos informemos y aprendamos sobre distintos temas relacionados con nuestra salud y nuestra calidad de vida. La idea es estar siempre sanos y siempre mejor. Aquí vamos a hacer y responder preguntas, a aclarar dudas y también a derribar mitos que muchas veces existen en torno a los tópicos de salud. Nuestra periodista conductora de este programa, Andrea Rivera, está enferma precisamente de su garganta, de su voz, así es que no puede acompañarnos esta semana, pero voy a tratar de acompañarlos yo, de guiar esta conversación. Mi nombre es Daniela Araneda y es un gusto estar con ustedes. Estamos siempre, recuerden, en Red Salud CCHC, nuestras redes sociales. No olviden darnos like y así sumarse y formar parte de esta comunidad. Hoy vamos a hablar una vez más de la cefalea o el dolor de cabeza, pero ahora vamos a abordar el problema desde otra arista para saber qué factores pueden estar influyendo en esta molestia. Por ejemplo, el bruxismo. Se estima que la prevalencia de la cefalea o dolor de cabeza a nivel mundial en adultos es cercana al 50% de la población. Mientras tanto, el bruxismo afecta a un 14% más o menos de las personas alguna vez en su vida, según los estudios internacionales. Pero ¿es posible que los dolores de cabeza tengan su origen en la articulación temporomandibular, conocida como ATM por los especialistas, que es esta que une la mandíbula con el cráneo y que, entre otras cosas, nos permite masticar y hablar? ¿Qué relación existe entonces entre cefalea y bruxismo? ¿Es uno de estos cuadros consecuencia del otro? Para averiguarlo y derribar los mitos que puedan existir acerca de esto, tenemos dos invitados expertos en el tema, cada uno en uno de estos territorios. El doctor Raúl Juliet, neurólogo del Centro de Cefalea de Red Salud. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Daniela. Gusto estar acá. El gusto es nuestro. Y presentamos también al doctor Ignacio Naranjo, cirujano dentista. Él es especialista en trastorno temporomandibular y dolor orofacial de Clínica Dental Red Salud Arauco. Y él también forma parte del Centro de Cefalea de Red Salud. Bienvenido, Ignacio. Buenas tardes, Daniela. Un gusto estar aquí con ustedes. Para nosotros y mucha expectativa en cuanto a este tema que es tan interesante. Recuerden, queridos amigos, ir dejándonos sus preguntas en el espacio de nuestro Facebook para que así nuestros expertos puedan ir respondiéndolas. Vamos a partir un poco por el dolor de cabeza, que es lo que se ve como lo más masivo, lo que afecta a una mayor cantidad de personas en el mundo, no solo en nuestro país. Doctor Juliet, cuéntenos, por favor, cómo podemos definir una cefalea y cómo reconocerla, cómo saber exactamente de qué estamos. Sí. Bueno, Daniela, felicitarte. Creo que fue una muy buena introducción del punto de vista técnico lo que planteabas. Efectivamente, hay estudios que muestran que la cefalea o dolor de cabeza podría presentarse en un adulto en un año en el 50% de la población. Por lo tanto, estamos hablando de que es una población, una enfermedad, por decirlo así, una identidad bastante prevalente. Lo más frecuente es la cefalea por resaca, por decirlo de otra manera. El dolor de cabeza o cefalea es un síntoma general en que puede estar dentro del contexto de otras enfermedades. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso nos hace ver qué características del dolor de cabeza van primando o están involucradas en este punto y nos da de alguna u otra manera una mejor instancia para poder abordarlo y llegar a un diagnóstico más adecuado. En general, nosotros planteamos como cefalea el dolor que está desde las zonas supraorbitarias, que es acá arriba de la ceja, hacia la parte posterior, que es el arco cigomático en esta zona, ¿no es cierto?, al lado de la orejita, y hacia la zona occipital. Ese dolor en general es lo que nosotros planteamos como dolor de cabeza. Están también las algias craneofaciales, que es el dolor que tiene, ¿no es cierto?, en relación a bajo esos puntos, ¿no es cierto?, y que ahí quizás también el doctor Naranjo nos puede ayudar más en sus definiciones. Claro que sí. Doctor Naranjo, cuéntanos un poco también respecto de
el vínculo que podría estar existiendo en algunos casos entre esta cefalea y problemas que están en las articulaciones de la mandíbula, básicamente. Sí, Daniela, eso, para poder explicártelo bien, creo que tengo que ir un paso más atrás y ver un poco lo que es bruxismo. Como digo a mis pacientes siempre en la primera consulta, yo creo que hace muchos años atrás, cuando la odontología no estaba tan avanzada, quizás en ese tiempo éramos más arte que ciencia, se creó una bolsa, un saco que se llamó bruxismo y todos los dolores faciales, todos los problemas que no tuvieran explicación en las caries o en la enfermedad de las encías, cayeron en este saco, ¿ya? Y con el tiempo lo que hemos ido haciendo es abriendo este saco, separando las distintas patologías, buscándole un tratamiento ideal, más bien del origen de cada una y así tratándola. Entonces, el día de hoy, definir bruxismo es algo más como un comportamiento nocturno, secundario a otro tipo de patologías, que consiste en un apretamiento o rechinamiento dentario y que en general no está asociado a dolor. Cuando nosotros hablamos de dolor facial, son múltiples las causas que sí podemos tener, ¿ya? Y en eso, por ejemplo, tenemos todas las patologías musculares o articulares de la cara, porque a veces lo sabemos un poco, pero la cabeza funciona igual que el resto del cuerpo, y yo al tener una inflamación de una articulación, como puede ser la rodilla, o como puede ser acá la articulación de la mandíbula, eso va a generar secuelas. Ahora, por la ubicación y por las relaciones, claro, ahí se mezclan con las cefaleas. Pasa que de hecho las cefaleas en su clasificación son apartados gigantes de cefaleas secundarias, y entre esas cefaleas secundarias está la cefalea secundaria a problemas de la articulación temporomandibular o de la musculatura de la cara. Y ahí es donde trabajamos en equipo, codo a codo con el doctor Juliet. Ahí es súper importante la observación. Yo, otro especialista en DTM, que trabaja acá en Parque Arauco, somos parte del centro de por los pacientes entre el equipo completo, que es un equipo bien. Bueno, hay un montón de neurólogos, dos especialistas en DTM, neurólogos, psiquiatras, kinesiólogos, que trabajamos, porque el dolor es algo muy complejo. La verdad es que abarcar una sola persona y un territorio como es básicamente imposible. Sí quería dar como un eso, como el bruxismo no causa dolor, si hay otras causas de dolor de origen facial. Más adelante sobre los tratamientos y la forma de abordarlo, pero dejamos enunciado ya, tal como lo ha dicho Ignacio, la importancia de que los tratamientos se ejecuten de manera integral y con la articulación de distintos especialistas, porque las aristas y las causas siempre son múltiples. Doctor Juliet, ¿cuándo deberíamos preocuparnos por un dolor de cabeza? ¿Cuándo es el momento de ir al médico? Yo creo que hay una cosa que es súper importante en este punto, Daniela, que es siempre, yo te respondería así. El dolor de cabeza no es algo normal, es algo habitual en los seres humanos. Buen punto. Podemos tener cefaleas primarias, ¿no es cierto? O cefaleas secundarias, que de alguna u otra manera el origen es de otra etiología, ¿ok? No sé, una hemorragia, una sinusitis, alza de tensión, etc. Pero en general no es normal que la gente tenga dolor de cabeza. Las patologías más frecuentes que hay, esto como las migrañas, las neuralgias faciales, la disfunción de la articulación temporomandibular, yo creo que lamentablemente a veces se empiezan a normalizar y están metidas en este saco oscuro de repente que plantea, que yo creo que de a poco todos como población y como equipo médico vamos mirando de otra manera, ¿vale? Ahora bien, hay cefaleas que evidentemente hacen que a uno le llamen más la atención y hagan acudir más rápido a o un servicio de urgencia o un neurólogo. Evidentemente, dolores de cabeza intensos, cuando el paciente uno lo refiere o siente que es el peor dolor de cabeza del mundo, que le cayó, ¿no es cierto?, un rayo en la cabeza, cuando está asociado a convulsiones, cuando está asociado a fiebre, porque no es el origen de una cefalea primaria, por ejemplo, un bruxismo nunca va a ser con fiebre, perdón, una disfunción de articulación temporomandibular nunca va a estar asociada a fiebre o una migraña tampoco, ¿te fijas? Claro. Entonces, cuando aparece algún déficit neurológico o alguna alteración sistémica asociada al dolor de cabeza o alguna algia craneofacial, ¿no es cierto? Yo les recomiendo siempre consultar a algún especialista y dependiendo de la premura o las instalaciones o el compromiso que genera el ser humano, va a ir a un servicio de urgencia o versus una consulta diferida, ¿te fijas? Pero en general el concepto es, nunca va a ser normal tener un dolor de cabeza. Perfecto, eso es muy importante. Hoy día se insiste
mucho en no normalizar ciertas cosas, no normalizar el dolor porque no es lo deseable ni lo común que uno esté sintiendo algún dolor, por frecuente que sea. Ya nos están empezando a llegar preguntas a través de nuestro Facebook y tienen que ver un poco con lo que hemos estado hablando de cuándo preocuparse o de qué manera asociar ciertas cosas. Por ejemplo, Elizabeth Monardes nos dice que ella tiene bruxismo y que siempre tiene dolor de cabeza, aprieta los dientes, pero a veces con dolor de oídos. Entonces quiere saber si el dolor de oídos también puede estar relacionado con este cuadro que compromete toda la zona de cabeza y cuello, digamos. Sí, mira, yo ahí le explico mucho a mis pacientes, bueno, es importante en estos casos donde hay un dolor de oído muy marcado, poder hacer la consulta oportuna con el otorrino, porque efectivamente puede haber una patología, la persona puede tener una inflamación que cause dolor. Pero también hay muchos casos de cercanía, la articulación del sistema mandibular y el oído están pegados. Entonces, un dolor de la articulación, para una persona que nunca lo ha sentido, o que nunca le han dicho que ese es un dolor de la articulación, puede ser confundido con dolor articular. A mí me llegan muchos pacientes que parten por el otorrino es un examen físico completo, no encuentran nada, lo envían conmigo y, claro, efectivamente hay un problema articular. Ahí, en estos casos, pueden consultar con cualquiera de los dos especialistas que podrá hacer un análisis desde su área y si no le compete o si no termina de determinar el origen, lo va a poder derivar con el otro especialista. Pero en caso que comprometa el oído, siempre es muy recomendable partir con un otorrino que lo descarte. Claro que sí. Y esta pregunta es más para el doctor Juliet, relacionada con lo mismo. Cari Pizarro pregunta si tienen que ver problemas de visión con dolores intensos de cabeza y también con el bruxismo. ¿Puede afectar la visión esto? Mira, yo creo que es una excelente pregunta y le contestamos a Cari de la siguiente manera. A mí me hace mucho sentido lo que planteó Ignacio en esta bolsa oscura, en que muchas veces es el dolor de cabeza porque sí. Pero en lo que plantea Cari Pizarro, yo creo que hay dos elementos compuestos. Uno, en que hay un tipo de dolor de cabeza que se llama migraña, y la migraña, uno de los elementos que tiene son las auras visuales, que pueden ser visuales, sensitivas, verbales, etc. Y se caracteriza en que se presentan estas auras visuales y posteriormente a eso, o durante el dolor, o pocas veces de náuseas, fotofobia, le molesta la luz, los ruidos, ganas de vomitar, un dolor de cuantía importante y que genera una discapacidad tremenda. ¿Fijas? Entonces, yo lo separaría ahí por un lado. Y asociado a eso, en esta migraña con aura, tú puedes tener, ¿no es cierto?, fenómenos más que de bruxismo, de disfunción de articulación temporomandibular. Yo creo que Ignacio no roto un mito, pero lo ha dejado claro en que el bruxismo en sí no duele, sino que es la disfunción de la articulación que hace que se genere ese dolor. Que puede tener estos dos elementos. Hay cerca de 200 y tantos tipos de dolores de cabeza descritos, ¿no es cierto? 200. Entonces, claramente pueden convivir más de un tipo de dolor de cabeza, ¿vale? Entonces, de alguna u otra forma, tenemos claridad en que lo que plantea Cari puede ser una realidad de ella y de algunas otras personas. Claro que sí. Y el bruxismo, nos pregunta Juan Pablo Antimil, al dormir, ¿cuánto puede afectar el tener un sueño reparador? Que va generando una cadena de problemas, ¿no es cierto? No duermo bien, bruxo, y seguimos con me duele la cabeza, no duermo bien porque me duele la cabeza, vuelvo a bruxar, en fin. Creo que es una de las preguntas más importantes, así que muchas gracias Juan Pablo por hacerla. La verdad es que, como muchas veces he dicho al final, el bruxismo a veces es una banderita que nos avisa de que algo está pasando durante el sueño. No es el bruxismo el que produce la segmentación del sueño, sino que lo que produjo el bruxismo, además de producir el bruxismo, segmenta el sueño. Pueden ser problemas respiratorios del sueño, puede ser reflujo nocturno, puede ser el uso de ciertos fármacos. El gran problema es que todas estas razones, los problemas respiratorios, el reflujo, los fármacos, sí fragmentan el sueño. Y al fragmentar el sueño lo hacen menos reparador. Por lo tanto, también un sueño poco reparador está asociado en muchas veces con cefaleas matutinas. El paciente se despierta con dolor de cabeza. Y eso fue exclusivamente porque en el fondo nunca logró llegar a tener un sueño profundo y reparador. Porque cada vez que tuvo un episodio de bruxismo, que venía precedido por la razón que lo produjo,
su sueño volvía como al inicio, volvía a estar superficial. Espero que con esto haya ayudado un poco Juan Pablo en su pregunta. Nos imaginamos que sí, gracias Juan Pablo por esa pregunta y doctor por la respuesta. Hay otro elemento que se nos repite acá en las preguntas y que es la relación del estrés con ambas dolencias. Relaciones, si estoy estresado, bruxo más, si estoy estresado, puedo tener más dolor de cabeza. Se habla acá del estrés laboral o del el estrés común, digamos. ¿Qué nos puedes decir, doctor Juliet? Sí, me parece interesante eso. Yo creo que estas son cosas que a veces no son tan fáciles de explicar, pero lo voy a hacer lo más didáctico que pueda. La ansiedad, el estrés, los estados dopaminérgicos alterados en general son gatillantes importantes en algunos tipos de dolores de cabeza. Por ejemplo, en la migraña, un tipo de dolor de cabeza que enuncié en la pregunta anterior, ¿no es cierto? Uno de los gatillantes importantes es el estrés, la ansiedad, ¿no es cierto? Los estados depresivos. De hecho, se tiene una comorbilidad en pacientes con migraña de la ansiedad y la depresión hasta un 30% de los pacientes. No sabemos si es porque tienen dolor tan frecuente te genera depresión, o sea, es como hoy día vengo a tener dolor, entonces denme un martillazo y tengo todos los días, o sea, compara un dolor mantenido en el tiempo para una persona, evidentemente lo puede deprimir. O al revés, sino que en el fondo la depresión está asociada a la migraña, todavía no hay una situación clara. Por otro lado, hay cefaleas que se describen como cefaleas tensionales, o sea, literalmente, ¿no es cierto? Hay un tema ahí que es muy asociado al estrés, la ansiedad, y de hecho los fármacos que podemos usar muchas veces se pueden compartir con lo que usan los psiquiatras. Por eso es importante un poco lo que planteaba Ignacio, en el sentido de esto de verlo de una forma multimodal. Dentro de nuestro equipo de cefalea también tenemos psicólogos, también hay psiquiatras en los cuales de alguna u otra forma nos ayudan a complementar estas visiones, ¿no es cierto?, en paralelo. Yo diría que sí, que a mí me parece que en general el estrés, la ansiedad, son estados que pueden generar o gatillar, ¿no es cierto?, dolores de cabeza en cada uno de los tipos distintos de dolores de cabeza que están. Sí, desde el punto de vista dental, ahí me gustaría hacer como también un hilo hacia la pregunta anterior. El estrés o los estados tensionales, y en esto bueno, nos podría ayudar mucho más un psiquiatra, pero producen problemas de sueño. El sueño no es tan reparador cuando uno está con altos niveles de tensión. Y eso mismo, claro, ese sueño menos profundo, menos reparador, va a hacer que nuestros umbrales dolorosos también bajen. Y por lo tanto, al día siguiente nos va a doler todo un poco más. Nos va a doler más la cara si nos dolía la cara, nos va a doler más la cabeza si nos dolía la cabeza. ¿Ya? Yo siempre le digo a mi paciente, es raro que si tú no tienes un problema de la articulación, por dormir mal, te duela. Tiene que haber una coexistencia biológica previa. Pero si ya está, probablemente sí me va a doler más. Donde sí está, o sea, hay más evidencia y se sabe más del tema es en el bruxismo diurno, porque eso no lo hablamos antes. Existe un bruxismo nocturno, que es del que yo he hablado, o del sueño realmente, porque hay pacientes que por sistema de turnos, por ejemplo, duermen de día, entonces al dormir bruxan, y eso está más asociado a todo lo que he hablado durante la charla, a los problemas respiratorios, a los fármacos, a los problemas de reflujo. Pero existe un bruxismo diurno que es más bien psicogénico, o sea, el cuerpo expresa a través de los músculos masticatorios cierto grado de tensión, y son pacientes que me relatan que durante el día, especialmente en momentos de tensión, sienten la musculatura más apretada, y en eso es fundamental trabajar en equipo, por ejemplo, con psicólogos que nos ayuden a que ese paciente pueda canalizar también el estrés de la vida diaria, porque desgraciadamente no podemos aislarnos del estrés, lo canalice de una mejor manera y que no sea generando tensión en su musculatura. Se dice que en una posición de relajo diurna los dientes de arriba y los de abajo no debieran toparse, ¿no? ¿Esa sería como una posición normal de la mandíbula? Como para darme cuenta, estoy bruxando o no, estoy apretando más de la cuenta o no. ¿Cómo debiera estar nuestra mandíbula en posición de relajo? Sí, lo que se habla, uno pensaría que la posición normal es como con los dientes en contacto, pero la verdad es que lo que dice Daniela es correcto. Yo durante el día solo debiese contactar mis dientes cuando estoy comiendo, con los alimentos. El resto del día, en general, mis dientes debiesen estar
con una leve separación, no con la boca abierta, una leve separación de milímetros que nos permita que no haya contacto entre ellos. Hay muchos ejercicios que uno puede ir ayudando a sus pacientes. Por ejemplo, digo, cuando notes que estés con momentos de tensión, apoyar la lengua detrás de los incisivos o las paletas, y eso automáticamente produce cierto grado de separación de los dientes que a los pacientes que tienen este bruxismo diurno los ayuda harto, la verdad. Eso, a eso quería llegar porque, por ejemplo, Fer González y otras personas nos preguntan qué podemos hacer para el bruxismo. Si hay recetas caseras o solo es ir al médico. Mira, yo creo ahí, como en toda patología, lo mejor es primero ir sí o sí a un especialista y que le evalúe el caso para ver si puede ser Hay tratamientos que la verdad van a ser bien realizados por el paciente y que no es mucho lo que uno participa como especialista, que se enseñan cosas, como te decía, estas derivaciones a psicología de repente incluso. Pero tenemos que asegurarnos que no haya algo biológico detrás importante. Porque, por ejemplo, esta misma tensión que yo siento durante el día puede ser una respuesta de mi musculatura a que mi articulación está inflamada. Y si el paciente se queda con que todos los dolores diurnos son por estrés y que tiene que aprender a relajarse y apoyar la lengua detrás de los dientes, no va a tratar lo que es de fondo y esto va a seguir progresando. Entonces, lo mejor es consultar con un especialista de confianza y que él nos diga, ¿sabes qué? Tienes problemas articulares y por eso es tu tensión, o no, ¿sabes qué? Esto va por el otro lado y hay cosas caseras que tú sí puedes hacer, interconsultas que también puedes hacer, y eso es lo que hay que ir evaluando. Por lo tanto, siempre como la discriminación entre esto la tiene que hacer un especialista, porque si no pueden quedar cortos en el tratamiento. Claro que sí. Pero Angélica Silva nos pregunta, ¿por dónde partir? ¿Por cuál especialista? ¿Voy primero al neurólogo y él me va a derivar? ¿O voy primero al odontólogo, a un especialista en un oclusionista o un experto en ATM? ¿Cuál es el primer paso? Mira, yo te diría que... Si voy a ahorrarme esa respuesta. Ya, bueno, a ver, vamos, doctor Juliet. ¿Dónde hay que ir primero? No, tranquilo, gracias. No, más que todo, yo creo que más que ir primero, no, es primero darse cuenta de que no hay que normalizar esta situación, uno. Y dos, en que más que consultar, ¿no es cierto?, en dónde debo partir, es que hay que entender un poco la génesis de esto. Los datos que tú dabas son súper desgarradores en el sentido de decir que un 14% de la población puede tener un grado de alteración en la disfunción temporomandibular. Las migrañas es el 10% de la población. Yo creo que si pensamos que somos cerca de 17 millones, 1.700.000 personas sufren migraña y cerca de 1,5 millones sufren bruxismo. Y si hacemos el cruce, bueno, quizás hay una combinación entre ellos. O sea, estamos absolutamente sobrepasados para la cantidad de gente que hay. Por lo tanto, yo creo que lo importante primero es normalizar y consultar, ya sea a través de nosotros en el Centro Cefalea, donde nosotros tenemos, ¿no es cierto?, 4 neurólogos que nos dedicamos al dolor de cabeza en general, y de alguna u otra forma tener una comunicación fluida con nuestros subespecialistas en el tema de la articulación temporomandibular. Porque más que tener una flecha, esto tiene que ser una doble flecha, en que los pacientes nos pueden entrar a nosotros y nosotros ver este tipo de dolor de cabeza, una migraña, una cefalea tensionar, un clúster, y tener claro que podemos estar dentro de la sospecha de alguna disfunción de articulación temporomandibular y derivarlo a nuestros 2 disfuncionólogos, ¿no es cierto? Y al revés, en que Ignacio, ¿no es cierto?, o el colega de la disfunción temporomandibular tiene, ¿no es cierto?, la chance y la posibilidad de rederivarnos otros pacientes que él cree que además de tener esta alteración de la disfunción temporomandibular, tiene otras patologías. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que lo importante es consultar y los pacientes van a llegar no solamente al neurólogo, sino que la virtud de esto es que lleguen, ya sea porque el psiquiatra lo manda, porque el kinesiólogo cree, porque Ignacio con el equipo, ¿no es cierto?, de disfunción temporomandibular también lo está pensando. Entonces, yo creo que lo importante es no normalizar, consultar, preguntar cuando tenemos dolores, ¿no es cierto?, que lo importante es sentir que los dolores no son normales. Así es, está claro entonces. No sé, Ignacio, ¿tú también tenías alguna idea? Sí, no, iba hacia lo mismo, estoy totalmente de acuerdo, creo que lo importante es consultar, que esa es la ventaja de trabajar en equipo, que si veo que hay otra cosa que no está dentro de mi área, yo lo voy a derivar y si el paciente va a estar en el fondo en constante control con los miembros del equipo que sean necesarios para solucionar ese dolor.
sea 1, sea 2, sea 3, ahí va a depender de la complejidad del caso. Hay algunos pacientes que notan de repente que ¿qué es lo que más los imposibilita? O sea, si es el dolor de cabeza, si es el problema ahora, pueden partir por un lado u otro, pero lo importante es dar un tratamiento completo, porque a mí no me sirve quitarle un poquito del dolor si yo sé que derivando correctamente puedo mejorar mucho más la calidad de vida de esa persona, que al final para eso es lo que estamos trabajando en equipo, para que todos nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida. Perfecto. Estamos conversando en Red Salud Educa con el doctor Raúl Juliet, neurólogo del Centro de Cefaleas de Red Salud, y con el doctor Ignacio Naranjo, cirujano dentista, especialista en trastorno temporomandibular y dolor orofacial de Clínica Dental Red Salud Arauco, y que, como señalábamos al comienzo, también forma parte de este centro de cefalea donde diversos especialistas abordan el problema y dan una solución integral, global a los pacientes. Tenemos más preguntas. Vamos a ver para el doctor Juliet relacionados con la cefalea. María Cristina Enríquez dice que a ella le duele la mitad de la cabeza en el lado derecho, con náuseas, vómitos, pero insiste, solo la mitad. Y se queda con ese dolor por varios días. Entonces ella pregunta si existe un tratamiento, si eso es algo crónico, que parece crónico, dice ella. ¿Qué puede hacer? ¿Qué le podemos recomendar? Chuta, primero mandarle un abrazo porque lo debe estar pasando mal. Y segundo, en que ella hizo una descripción clara y absoluta, ojalá que hayan alumnos de medicina, no sé, o sea, hizo como una descripción absolutamente de libros, ¿no es cierto?, de lo que es una migraña, dolor en mi cráneo, pulsátil, intenso, y que dura más de 4 horas e incluso puede durar hasta 72 horas. Esas son las descripciones en la literatura. En general, cuando dura más de 3 días, que puede serlo, estamos hablando de un estatus migrañoso, que evidentemente son elementos de alteraciones en la calidad de vida severísimos. Evidentemente que tiene tratamiento, las migrañas tienen tratamiento, es una enfermedad lamentablemente con una prevalencia alta, como hemos conversado, es mucho más frecuente en mujeres, por cada 4 mujeres en general hay un hombre, y no es una enfermedad que hoy día lamentablemente tengamos una cura. Tenemos un tratamiento, así como lo hay, por ejemplo, en la hipertensión, en la diabetes, tenemos fármacos que nos pueden ayudar a prevenir la frecuencia, las intensidades de las crisis, ¿no es cierto? Tenemos fármacos para el ataque de la crisis, como antiinflamatorios comunes y corrientes, triptanes, y también tenemos algo súper importante que es el tratamiento no farmacológico, que yo creo que es necesario siempre plantear. No solamente esto pasa por una pastillita, porque es importante las medidas de vida saludable que nos ayudan a evitar las crisis de migraña en un paciente en que ya lo tenemos identificado que es migrañoso, porque también vienen de familias de migraña, la mamá, la abuela, las hermanas, la tía son migrañosas. Dormir bien, como lo hemos conversado en esta charla, el mantener un peso adecuado, el sobrepeso siempre se asocia a mayores crisis de migraña. La cafeína, disminuir los niveles de cafeína, pero no solamente el café. Doctor, yo no tomo café, el té, el mate, las bebidas energéticas, las bebidas colas, contienen mayor cantidad de cafeína. El bajo consumo de agua está asociado a mayor crisis de migraña. Por lo tanto, siempre en esta época en donde hay un poquito más de calor, empieza a haber más luz, ¿no es cierto? 3-4 litros de agua de la llave, ¿no es cierto? O filtrada, la que quieran, ¿no es cierto? Nos ayuda a disminuir la frecuencia, la intensidad, el dolor de cabeza, las migrañas. El ejercicio aeróbico, 3-4 veces a la semana, mantenido, idealmente más, 20-30 minutos, hace que se liberen más endorfinas y que le cueste a la migraña superar esta barrera en la cual nos puede provocar un dolor. Por lo tanto, yo le doy esperanzas en ese sentido, en que hay tratamiento. Estudios internacionales nos muestran que no solamente en Chile, que del 100% de personas que tienen indicación de usar medicamentos preventivos para la migraña, menos de un 30 o un 40% la recibe o la toma. Por lo tanto, hay hartas más cosas que hacer y creo que debemos, ¿no es cierto?, no normalizar esto en decir, me pasé mi vida con migraña y bueno, no hice nada porque no sabía que había nada. O sea, estos espacios son sumamente importantes para las personas. Claro que sí. Una vez más, el ejercicio físico como una de las medicinas más baratas y más alcanzables para cualquier persona, recomendada para prevenir, no solo para prevenir, sino también para paliar algunos problemas de salud. Interesante también, doctor, lo que usted señala sobre el café, porque muchas veces la gente dice,
oye, me duele la cabeza, me voy a tomar un café para que se me pase. Y estamos haciendo exactamente lo contrario de lo aconsejable. Tenemos Absolutamente, preguntas. y no solamente... Sí, lo escucho. Sí, lo que pasa es que no solamente les duele la cabeza y se toman un café. El problema es qué pasa si no se toman un café. Les duele la cabeza igual. Necesitan tomarse café todos los días para no estar con dolor. Y eso es lo que genera, la cafeína tiene un efecto analgésico en algún momento, pero el sobreconsumo de cafeína también provoca un dolor de rebote. Me tomo mi café para que no me duele la cabeza, ¿entiendes? Entonces hay una dependencia en este momento de lo que es la droga cafeína. Esto no es nada contra las empresas cafeteras, que de hecho me encanta el café, pero esa es la realidad en que los estudios muestran de que es un factor de riesgo la cafeína, ¿no es cierto? Y no hablarlo por el café, sino que hay muchos más otros alimentos, por decirlo así, que contienen cafeína. Fármacos que contienen cafeína. Claro. Y que pueden ser nocivos. Doctor Naranjo, hablemos un poco sobre las placas, los planos de relajación que se recomiendan para el bruxismo. Por ejemplo, Jacqueline Calderón nos dice que ella tiene una placa, pero sigue con dolor y además le duele el cuello y al girar hacia un lado le suena el cuello, ya se ve algo más irradiado. ¿Tiene algo que ver ese dolor con el bruxismo y de qué manera las placas ayudan o no? Garrido también nos pregunta si sirven estas placas o estos planos de relajación. Ya, aprovechando la pregunta de Jacqueline y de Marcela, voy a hablar un poco sobre los planos. Lo primero, voy a aprovechar este espacio para decirles que por favor no compren los planos de farmacia. Son lo peor que puede haber y lo más probable es que terminen peor de cómo empezaron. ¿Ya? ¿Por qué? Los planos correctamente indicados por el especialista, por el profesional, son una herramienta terapéutica bien potente y bien útil. Actúan de varias formas, no vamos a entrar en los mecanismos, pero la verdad es que son efectivos. Pero lo primero para mí es que los problemas de la articulación y la musculatura son más complejos y por lo tanto solo un uso de plano no me va a solucionar el problema. Por lo tanto hay muchos pacientes que solo usan plano y que claro, tienen un alivio sintomático algunos por un tiempo, otros por un tiempo más largo, pero en general el trasfondo biológico no está solucionado. Entonces, ¿qué pasa? Que sigue avanzando la patología hasta que algún momento ya el plano no logra amortiguar los síntomas y por lo tanto empiezan con mucho más dolor que antes. Entonces ahí en un caso que ya estés usando un plano y no veas que tu problema está solucionado, o que estés usando un plano y nunca haya sido evaluado y diagnosticado, les recomiendo sí o sí que vayan a verse para ver si esto te está ayudando o no. Porque también hay que ver los planos como un arma de doble filo. Por ejemplo, si yo le indico un plano por uso para siempre a un paciente con problemas respiratorios del sueño, esa persona ya le cuesta respirar durante la noche. Imagínate si le pongo una placa acrílico grande y gorda en la boca, va a tener aún más problemas para respirar y voy a estar empeorando su condición. El paciente va a sentir que duerme peor, va a sentir que amanece más cansado, quizá incluso amanezca con más cefalea. Por lo tanto, es bien importante que sí son herramientas terapéuticas, pero tienen que ser bien indicadas. Es como yo le digo a mis pacientes, si tú tienes un esguince en el tobillo, el traumatólogo te va a dar muletas, pero además de las muletas, quizá te opere o quizá te ponga una bota, te va a dar antiinflamatorio, ¿ya? Para mí el plano es un símil a la muleta. Podemos usarla porque tiene un efecto positivo, pero hay que saber cuándo sacarla y saber cuándo entregarla también. ¿Y el plano requiere modificarse, no sé, una vez al año, cada 2 años? Me imagino que no es siempre el mismo, porque la mandíbula va cambiando, la posición de los dientes va cambiando. No es que me compro un plano y uso el mismo para siempre. Ahí, cuando estamos usando un plano para un tratamiento de la articulación, en general lo usamos durante un par de meses y claro, efectivamente, como la articulación está inflamada y durante el tratamiento se va desinflamando, la mandíbula cambia de posición y es necesario ir ajustando el plano para lograr el esquema de mordida que a mí me sea útil como terapeuta, ¿ya? En general, como yo te explicaba, para mí el plano es como la muleta. La mayoría de los pacientes que tienen un esguince o una fractura usan muleta un tiempo y después dejan de usarlo. Para mí el plano es igual. Yo lo uso durante el periodo terapéutico, idealmente después se lo retiramos al paciente y que no lo siga usando. En algunos casos puntuales tenemos la necesidad de mantener el plano por más tiempo y si es así, sí, efectivamente, a mis pacientes, o sea, a un paciente normal yo lo controlo una vez dado de alta, por lo menos una vez al año.
a un paciente que va a tener un plano tenemos que controlarlo aún más seguido. O sea, yo por lo menos ahí lo controlo cada 6 meses porque pueden haber cambios en la mordida, el plano se va desgastando, el paciente puede haber subido de peso y está respirando peor y por lo tanto ya el plano es mejor retirarlo porque no está haciendo más resta que suma. Entonces sí, un paciente nunca puede, o sea, a mí me llegan pacientes de repente, no, yo llevo 10, 5 años usando este plano y nunca me lo he controlado, eso es bastante malo, la verdad. Claro. Y Patricia Martínez dice que ella usa plano, pero le duelen los dientes en la mañana. ¿Puede tener que ver con eso? Pregunta si es normal y si tiene alguna relación con lo que usted acaba de mencionar. En general, cuando pasa eso, como el caso de Patricia, es porque el plano de repente puede estar muy apretado, entonces hacer algunos ajustes y con eso vamos a disminuir la presión o la vamos a hacer más pareja en todas las piezas dentarias y eso nos va a permitir que el paciente lo use sin incomodidad en la mañana. Igual hay ciertos grados de paciente que tienen dientes más sensibles y que quedan con cierta sensibilidad en la mañana y por un periodo transitorio y eso es tolerable. Lo que no podemos permitir es que un paciente amanezca, se lo saque y le duelan los dientes y que ese dolor además persista durante el tiempo. Pero ahí le invitaría a que consulte, probablemente ese plano, hay dos opciones, o es muy nuevo y le faltan ajustes todavía, o lleva un tiempo y no se debe revisar, que sea necesario seguir usándolo y que, si es así, que esté bien adaptado a ella. Perfecto. Volviendo a las migrañas, doctor Juliet, tenemos dos preguntas relacionadas con medicamentos. Las voy a juntar porque a lo mejor se pueden responder en conjunto. Matías Plamer nos pregunta a qué medicamentos podemos recurrir para una migraña o cefalea y si es que es recomendable el migranol, migratan, migra varias cosas o cefal varias cosas que hay en el mercado, ¿no es cierto? Y por su parte, Josita Eliana, respecto también de los analgésicos, ella tiene migraña con dolor en toda la cabeza, mareos, le cuesta ver, mucho frío, o más la sintomatología que usted ya describió. Y a ella le dieron topicamato de 50 miligramos, pero dice que lleva más de 2 años tomándolo y su consulta es si es recomendable seguir o a 2 años ya es momento de pensar en otro medicamento. Sí, yo creo que por razones importantes voy a separar esas preguntas. Lo primero es que las ergotaminas, para no decir ninguna marca y no herir a nadie, son pésimos medicamentos para el control de la migraña, pésimos medicamentos para el ataque de la crisis de migraña. Generan, ¿no es cierto?, efecto rebote, tienen efectos vasoconstrictores en diferentes partes del cuerpo. Cuando se usan en grandes cantidades y mantenido en el tiempo puede provocar algún grado de isquemia en algún órgano cerebral, miocárdico, ¿no es cierto?, en el corazón. Y por lo tanto, para mí es un fármaco que no está dentro del arsenal que yo ocupe y en general los neurólogos que nos dedicamos a dolor de cabeza no lo ocupamos. ¿Okay? Quiero ser súper franco y enfático con eso. Todos los ergotamínicos en general están más que proscritos, no son usados por nosotros. Ahora hay un tema también de costos, de promoción, en que están en todas las gavetas de la farmacia y aparte los gallos fueron, digámoslo así, ingeniosos, pues si tienes migraña usa migranol, entonces, como lo planteaba aquí nuestro oyente, entonces tiene un buen nombre, pero en general no es un buen fármaco para la migraña. Y en segundo, efectivamente, lo que nos plantea nuestra amiga es una característica, una descripción de un dolor bastante ostensible y en realidad su pregunta en relación iba al uso de topiramato. El topiramato es uno de los fármacos preventivos que se ocupa para la migraña. Es un excelente fármaco. Tiene algunos temas de tolerancia, pero la gente que lo tolera bien, ¿no es cierto? Es un medicamento que tiene una buena chance en disminuir la frecuencia y la intensidad del dolor de cabeza. Específico en este caso en la migraña. ¿Cuánto tiempo usarlo? Yo creo que es una pregunta que ha ido cambiando en el tiempo. Antes se usaban todos los preventivos 3 meses y se veían cómo estaba el paciente. Hoy día ya sabemos que lo mínimo adecuado es usarlo 6 meses, idealmente 1 año. La pregunta es como al revés, en el sentido de que cuánto tiempo usan los medicamentos los pacientes hipertensos o diabéticos. Si no toman sus fármacos, la hipertensión se le echa a perder o la diabetes también. Entonces hay que entender que la migraña puede ser una enfermedad más bien crónica. ¿Cuál es el tema? En que la migraña tiene fluctuaciones durante la vida de los seres humanos, ¿no es cierto? Y a veces hay una frecuencia mucho más alta y a veces puede tener frecuencias más bajas. ¿Cuándo usamos preventivos? Cuando las frecuencias son altas.
cuando evidentemente genera discapacidad en la calidad de vida de las personas. Y hoy día tenemos un consenso de que, por ejemplo, cuando estamos en esos casos y tenemos una migraña crónica o una migraña de alta frecuencia, mantenemos los preventivos mínimo un año. Yo le recomendaría a nuestra amiga en que en realidad se chequee con el colega que la está viendo, que la está mirando, ¿no es cierto?, que está llevando su caso, y en el fondo en conjunto vean, porque pueden haber otros factores que, por ejemplo, se pueda suspender el topiramato, o al revés, en que sea importante para ella por la complejidad de sus migrañas, en que hagan que se pueda mantener el tiempo. Pero el topiramato en sí, en ese sentido, es un medicamento que es seguro. Perfecto, doctor. Y con relación al bruxismo, nuevamente, doctor Naranjo, Boris Huichacura pregunta si puede estar relacionado con una hipoacusia súbita. Usted había hablado del dolor de oídos dada la cercanía de la articulación temporomandibular con el oído, pero si estamos hablando de una hipoacusia más que de un dolor, ¿es vinculable esto? La verdad es que no hay reportes de casos en que esa asociación, ¿sí? Sí tenemos en relación con el mundo de los otorrinos, de los oídos, algunas cosas en común, como son este dolor de oído que puede ser articular, como son pacientes que tienen temas musculares de la cara o del cuello y que producen tinnitus, que es este como pitito en el oído. Pero no había escuchado casos de hipoacusia. Habría que evaluarlo bien, pero me parece no muy posible, la verdad. Dado las ramas nerviosas que participan en ambos procesos son distintas y eso. Serían dos cuadros totalmente diferentes, independientes, en teoría, sí, pero a evaluarse. Y en cuanto a los tratamientos, aparte del plano, Simi Querubín nos pregunta si dice que le comentaron que hay un tratamiento con Botox para relajar la presión o para ejercer alguna influencia sobre la articulación. ¿Sirve el Botox? Mira, la verdad es que sí funciona, pero al igual que en cefalea, en los trastornos de la musculatura facial, nosotros tenemos escalas de tratamiento. Uno no parte atacando una hormiga con una bomba nuclear, parte con cosas más pequeñas y va subiendo y hasta que logre efecto, ¿ya? Y en ese sentido el Botox es un poco usar un arma que es muy poderosa cuando probablemente no es necesaria. Además de que en la mayoría de los casos está mal indicada, porque el Botox actúa en la musculatura, ¿ya? En general el problema no es de la musculatura, yo tengo problemas en la articulación y la musculatura se contrae para proteger mi articulación. Si esta contracción se mantiene en el tiempo, empiezan a formarse algunos como nudos en el músculo y los nudos empiezan a doler. Claro, si yo les pongo Botox, esa zona va a haber menos tensión y va a generar menos dolor, pero no solucioné el problema de origen. Entonces, para mí el procedimiento correcto es, tratemos primero la articulación para desinflamarla. Si la musculatura no se relaja por sí sola y todavía queda resentida, tratemos la musculatura de maneras más simples. Pero, por ejemplo, ya, trato la musculatura solo con punciones o punciones con anestésico, anda bien, pero recae. Y yo ya estoy seguro que la articulación está sana. En un segundo paso puedo tratar esa musculatura con corticoides inyectables. Anda bien por más tiempo, pero vuelve a recaer. En esos casos, por ejemplo, yo podría usar Botox. Y en esos casos yo lo indicaría como un tercer escalón cuando mis otros tratamientos musculares han dado buen resultado, pero el efecto en el tiempo no ha sido suficiente. Y siempre asegurándome que ya la articulación esté desinflamada. ¿Por qué? Porque si yo me dedico a tratar la musculatura, pero mi articulación sigue inflamada, voy a recaer de forma constante. Ok, nos queda claro. Se nos pasa el tiempo, son las 8:14. Ya esta conversación muy interesante con el doctor Raúl Juliet, neurólogo del Centro de Cefaleas de Red Salud, y el doctor Ignacio Naranjo, especialista en trastorno temporomandibular y dolor orofacial de Clínica Dental Red Salud Arauco. Vamos con las últimas preguntas, siempre acá en Red Salud Educa. Recuerden, Red Salud CCHC, nuestras redes sociales. ¿De qué forma, pregunta Elizabeth Noelia, controlar el dolor de cabeza cuando ya van 2 días y no se pasa el dolor, doctor Juliet? De acuerdo. Quiero hacer un pequeño paréntesis nada más. En relación a la pregunta del auditor anterior en relación a hipoacusia súbita.
Ningún elemento súbito que ocurra en el cuerpo y sobre todo desde el punto de vista neurológico es algo que uno debiese estar tranquilo. ¿Okay? Si dejó de escuchar de una manera así de un segundo hacia otro, puede haber algún tema vascular, irrigador, ¿no es cierto? O algún tema en el funcionamiento del nervio vestibular. Por lo tanto, no hay que de nuevo normalizarlo en el sentido, y tampoco, como lo planteaba Ignacio, relacionarlo. O sea, no hay una relación entre bruxismo y eso que plantea, ¿no es cierto?, nuestro amigo. Eso yo le sugeriría, si le está sucediendo eso, que de alguna u otra manera debe consultar, ¿no es cierto?, con algún especialista, con un otorrino en este caso, y en su defecto con algún neurólogo, porque eso no es normal en absoluto. ¿Okay? Y en este sentido, en que efectivamente, lamentablemente, tenemos cuadros de migraña en los cuales pueden durar 48, 72 horas, y va a depender mucho de la migraña en sí, de cómo el paciente maneja esa migraña. Porque uno de los elementos que nosotros usamos, ¿no es cierto?, que son antiinflamatorios o triptanes, los usamos rápidamente en cuanto aparece el dolor. Hay una creencia mucho, ¿no es cierto?, en que yo me aguanto el dolor, me doy una vuelta, como que me hago el leso, así como que no existe, no, voy a tomar un vasito de agua, no, voy a darme una vuelta, y está la creencia de que el dolor va a pasar. En general, en un migrañoso no va a pasar, y la intensidad va a ir aumentando en el tiempo, y es como un incendio sin control. Y cuando ya me estoy muriendo y me tomo un paracetamol y digo, chuta, esta cuestión no me pasa, empiezan otros síntomas y el dolor se mantiene 48, 72 horas. ¿Okay? En ese caso, lo que hay que hacer primero es un diagnóstico claro de lo que está pasando, porque también puede ser una cefalea de otro índole, y de alguna u otra forma, si no está cediendo, consultar. Yo, después de tener 2 días de dolor de cabeza, ya sea una migraña, un tipo tensional, cualquier cosa, ¿no es cierto?, creo que es importante porque son 2 días en que estoy funcionando mal desde el punto de vista de calidad de vida. Y creo de que, de alguna u otra forma, más que controlar de cabeza, hay que ver qué es lo que está pasando, que está llevando a esta persona a tener 48 horas de dolor sin absolutamente ningún control. Entonces, creo que hay que, más que darle un analgésico o un triptano o lo que sea, es ver por qué está llegando a esa instancia, qué es lo que hay de base que está provocando estas molestias. Perfecto. Siempre controlarse, siempre consultar, no normalizar el dolor, pensar que las causas pueden ser múltiples para una dolencia. Creo que son las enseñanzas que nos llevamos hoy de esta conversación, que ha estado muy interesante. Quiero darle las gracias al doctor Raúl Juliet, al doctor Ignacio Naranjo por estos consejos, estas aclaraciones, y por supuesto a todas las personas que se han sumado a esta transmisión. Está preparada como siempre con mucho cariño para ustedes, para ayudarlos y ayudarnos a que todos tengamos una mejor salud. Recuerden que pueden revivir esta conversación en nuestras redes sociales, Red Salud CCHC, donde está todo el material condensado para que ustedes vayan consultando las materias, los temas que vamos tratando a lo largo del tiempo. Muchas gracias a todos. Doctor, no sé si quieren cada uno entregar algún mensaje para cerrar y nos vayamos despidiendo de nuestros seguidores y de la gente que nos ha acompañado hoy. Sí, bueno, darle las gracias por el espacio. No, chocamos con Ignacio. No, dale, Ignacio, porfa. Te toca a ti primero. La otra vez yo pasé. Tú, dale luego. Ya no, quería agradecer todo el equipo que hizo esto posible, y la verdad es que si no fuera por sus preguntas, también por la participación del público, esto no sería tan enriquecedor para todos. Para nosotros como tratantes, tener esta oportunidad de recibir feedback de todos ustedes y poder compartir lo que nosotros sabemos y buscar en el fondo poder ayudarlos a vivir mejor, a aliviar sus dolores y a que el tiempo que tengan para compartir con su familia, por ejemplo, sea tiempo de calidad, es algo que nos llena y nos lleva a trabajar en equipo por darles posibles soluciones. Así que muchas gracias por participar y espero vernos pronto de nuevo en alguna otra charla. A usted, doctor. Doctor Juliet, ahora sí. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quería darles igualmente las gracias a este espacio Red Salud. Creo que Red Salud entendió de que el manejo del dolor es una entidad multidisciplinaria. Para mí es un agrado estar con Ignacio, trabajar junto a él. Creo que él es un odontólogo que maneja, pero específicamente esto, entiende la problemática de esta situación en que los pacientes ganan al tener esta
por decirlo así, esta potenciación entre distintos equipos médicos, y es un poco lo que hemos logrado de llevar, ¿no es cierto?, a nuestro centro de cefalea de Red Salud que está en el Parque Arauco. Equipos multidisciplinarios, ¿no es cierto?, equipos que le pueden tratar de dar una respuesta a las personas y entender que el manejo del dolor no es una patología fácil, en que también, ¿no es cierto?, tengan la seguridad de que vamos a tratar de hacer lo posible para poder ayudarlos y también vamos a ser súper francos en poder decirles que miren, en realidad a veces esto no anda. Pero sí, no nos vamos a quedar en el esfuerzo de poder ayudar a nuestras personas que de alguna u otra manera su calidad de vida, como lo plantea Ignacio, cada día está siendo más mellada por distintos tipos de dolores, ¿no es cierto?, llamémoslo así, en el cráneo. Así que les mando un abrazo a todos y muchas gracias, Daniela, ¿no es cierto?, y un abrazo a Ignacio también por estar acá en estos momentos. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.